preparada. Gracias a Mel por tener todo ya listo. Y quiero comenzar orando por este tiempo de la palabra. Invitarles a orar. Señor amado, hemos adorado tu santo y bendito nombre. Hemos disfrutado de tu presencia en esta mañana, elevando, entonando alabanzas a ti. Tú eres merecedor de toda la gloria, de toda la honra que podamos darte, Señor. Estamos agradecidos por tu salvación, estamos agradecidos por ser parte de tu pueblo, por ser tus hijos. Y en esta mañana queremos rogarte, Señor, que tu palabra una vez más nos hable. Que tú uses una vez más tu palabra para edificar nuestras vidas, para alimentar nuestras almas, a todos los que estamos aquí en esta mañana. No solamente en esta predicación, sino en cada uno de los hermanos pastores, maestros que están predicando, que están enseñando en este momento, que tú les estés capacitando, que tú estés dándoles sabiduría para ser fiel a tu palabra y ser claro, Señor, para que tu pueblo reunido en cualquier lugar en esta mañana, tu pueblo fiel, tu iglesia, sea edificada por tu verdad. Ruego, Dios, que una vez más tú me ayudes a serte fiel, a ser claro, a hablar el mensaje tuyo en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Quiero invitarle en esta mañana al Salmo 15, Salmo número 15, que es la palabra que vamos a estar compartiendo hoy. Quiero agradecerle a los hermanos, el hermano pastor Andy, que me ha invitado acá a esta preciosa iglesia, y estoy muy gozoso. Quiero decirles eso, quiero compartirles eso antes de comenzar con la palabra. Estoy muy gozoso de verdad de estar con ustedes hoy y de poder haber disfrutado de todo lo que pudimos ver en la primera parte del devocional y esos testimonios de esas hermanas que están hablando de lo que Dios está haciendo en su pueblo, de lo que Dios está haciendo en sus vidas. De verdad es un gozo para mí. El Salmo 15 es un salmo corto de 5 versículos y yo quiero que veamos en esta mañana el gran privilegio. Así le titulé a esta palabra en esta mañana, el gran privilegio. Y si tuviéramos que compararlo, porque podemos tener muchos privilegios en nuestra vida, pero si tuviera que compararlo con los demás privilegios que podamos tener, yo creo que este es el más grande. Y yo quiero invitarte, hermano, hermana, en esta mañana, a que nosotros en el Salmo 15 podamos encontrar el privilegio más grande que nuestro Dios nos ha dado. El más grande. Y el Salmo 15 es un salmo muy especial para mí. Yo recordaba antes de introducirme a estudiarlo y predicarlo en otros lugares, yo siempre recordaba cómo el Señor me trajo a su iglesia. Y por eso decía ahorita lo de los testimonios de las hermanas que hablaron. Y no sé si notaron que los testimonios que se dieron aquí por la mañana tenían algo en común, y era que de una forma u otra las hermanas que dieron testimonio estaban hablando de ese privilegio, que lo vamos a ver aquí ahora, lo vamos a encontrar en el Salmo 15. Y para mí esto es algo muy grande. Vamos a hablar con el tema relacionado a la cercanía con nuestro Dios. El estar cercano con nuestro Dios, el ser parte de su pueblo, el tener una comunión íntima con nuestro Dios. Dice el Salmo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo?
¿quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. Hermano, el primer versículo de este salmo comienza con una pregunta que el salmista David le hace ¿a quién? A Jehová. El salmista David se dirige a Jehová y le dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y la segunda pregunta es muy parecida a esta primera: ¿quién morará en tu monte santo? Lo primero que quiero compartir con ustedes es que los salmos están llenos de frases que son muy típicas, muy comunes para los salmistas. Es un lenguaje que los salmistas y los creyentes de esa época principalmente entendían muy bien. Pero nosotros hoy debemos primero, como decimos en el buen cubano, ponernos en los zapatos, ponernos en el lugar de esos creyentes en el Antiguo Testamento primero, para después ver el valor que tiene esto para nosotros hoy. Y eso lo debemos hacer con toda la Escritura, con toda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo primeramente para aquellos en aquel tiempo. Pero no debemos quedarnos allí, sino que debemos, cuando entendamos cuál era el valor para ellos, ver entonces cómo aplicarlas a nosotros hoy. Eso se debe hacer con toda la Escritura. Por eso es que quiero invitarles a recordar en algunos salmos esta frase de habitar con Jehová. Esta frase de habitar con el Señor. Nosotros tenemos un salmo conocido, el Salmo 91. Todo el salmo completo habla de la bendición de vivir con Jehová, con Dios. Y el primer versículo es el más conocido: el que habita al abrigo del Altísimo. Notemos que ya en este Salmo 91, verso 1, está hablando que habitar con Dios es un privilegio. El que habita con el Altísimo, el que vive con Él, tiene un gran privilegio porque está bendecido por Él. De manera que podemos ver en otros salmos también. También tenemos, por ejemplo, por poner otro ejemplo, el Salmo 84. Sobre todo el versículo 10-11, donde el salmista decía: mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Cuánta bendición. El salmista decía: es mejor estar un día en tus atrios, y los atrios eran prácticamente la entrada del templo, los portales del templo. Pero allí era donde llegaba el pueblo, a ese lugar, y el salmista decía: qué bueno que sea estar, yo me conformo con un día ahí nada más. Hay otros salmos también. El salmo, por ejemplo, 61, 4 y 5, también el salmista David manifiesta su deseo, su anhelo. Dice: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Hay muchos salmos, y hay un salmo también muy conocido, que es el Salmo 23, el versículo 6 final. Del Salmo 23, versículo 6. Oraré por largos días.
cuánto privilegio para los salmistas recordar lo bueno que era estar bajo la protección, bajo el cuidado, bajo el favor, bajo la bendición de su Dios habitando con él. Y ese es el sentido, por eso te llevé a recorrer algunos salmos, porque ese es el sentido de esta pregunta. Que también hay un salmo muy parecido a este Salmo 15, donde nosotros podemos encontrar casi las mismas preguntas. Salmo 24, versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Limpio de manos y puro de corazón. Este es el tono de estas preguntas. Jehová, ¿quién tendrá el privilegio de estar habitando contigo? Yo creo que ese es el privilegio más grande que cualquier ser humano en el planeta Tierra puede tener. De hecho, usted conversa con cualquier persona, sea creyente o no, y toda persona quiere la bendición de Dios. Y cualquier persona te puede decir Dios te bendiga, aunque no sea creyente, porque es un anhelo de todo ser humano tener la bendición de Dios. Y eso es algo legítimo. Porque no hay otro lugar donde tú puedas tener mayor bendición que habitar con Dios. Si tú habitas donde Dios habita, si tú tienes comunión con el Dios, el único Dios, Jehová, el Señor, tú tienes lo más grande que puedas tener en este mundo. Esto es un salmo rico de buenas noticias. Y el pueblo de Dios, Israel, conocía muy bien estas buenas noticias. No solamente los salmistas. El pueblo del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, conocía muy bien esto. Porque ellos sabían que su Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto. Fue su Dios quien hizo eso. Cuando usted lee en Deuteronomio capítulo 7, usted puede leer ahí que Dios hizo esta obra de sacar a Israel de Egipto, de liberarlo de la esclavitud por amor a ellos. Y de paso usted puede leer allí en el capítulo 7 de Deuteronomio que fue una obra de gracia. Y Dios se lo recordó por medio de Moisés. Dios le dice a su pueblo: yo no te saqué de Egipto porque tú eras un pueblo bueno, porque tú eras pueblo numeroso. Yo lo hice por amor, porque tú eras el más insignificante de todos los pueblos. Entonces, cuando un creyente del Antiguo Testamento se dirige a Jehová, y mucho más como el salmista David, y le hace estas preguntas, ellos entienden muy bien de qué va el tono de esas preguntas. Dime, Jehová, ¿quién tendrá el privilegio de habitar en tu tabernáculo? Y ellos saben muy bien también qué cosa era el tabernáculo. Y muchos comentaristas piensan que este tabernáculo no es el primer tabernáculo, no es el tabernáculo de Moisés, sino la tienda que David preparó para cuando trajese el arca a Jerusalén, pusiera el arca allí en esa tienda. El arca estaba fuera del pueblo. David la quiere traer a Jerusalén nuevamente porque el salmista David era alguien que anhelaba la comunión con Dios. El salmista David era no solamente el rey, sino que el salmista David era alguien que quería estar en la presencia de Dios, y ya lo vimos en algunos salmos. Y él también quería que el pueblo de Dios tuviera comunión con su Dios. Por eso trajo el arca de allá donde estaba hacia Jerusalén. Y ese era su propósito. Y muy probablemente este salmo, como otros, estaba siendo usado en la liturgia, en la adoración del pueblo, para invitar al pueblo a tener comunión con su Dios, a adorar a su Dios. Este salmo muy probablemente estaba siendo usado para eso.
Este salmo era especie de un llamado: vengan a disfrutar del privilegio de estar en el tabernáculo con su Dios. En ese tabernáculo donde ya David, Primera de Crónicas 15 y también capítulo 16, David había preparado a un grupo de levitas que habían sido escogidos para ministrarle al pueblo delante del arca en ese tabernáculo. Y ese era el propósito. Una invitación a venir, a habitar, a convivir, a relacionarse con su Dios en su tabernáculo. Y el tabernáculo estaba en ese lugar de la segunda pregunta, en el Monte Santo. Pero notemos que el monte es santo. Pero notemos que el monte es santo, no porque el monte en sí mismo tuviera algo especial, sino porque Jehová, el santo, 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 manifestaba su presencia en ese monte. Por eso el monte es el monte santo. Por eso es que la connotación que tiene esta pregunta, la connotación más grande, no es lo que Jehová le podía dar a su pueblo, las bendiciones que le podía dar. Y eso es algo legítimo que nosotros agradezcamos a Dios por las cosas que nos da, pero eso no es lo más grande. Lo más grande no es lo que Dios nos puede dar, sino es Dios mismo. Dios mismo es lo más grande. El privilegio más grande es que tú y yo podamos tener comunión con el Dios santo, santo, santo. Amén. Y vamos a ver por qué. Pero muchas veces podemos anhelar más las bendiciones del dador que al dador de las bendiciones. No sé si me entendió el trabalengua. Muchas veces anhelamos más las bendiciones del dador de las bendiciones que al propio dador. Y eso no es a lo que está llamando el salmista dirigiéndose a Jehová. Él lo que quiere es que el pueblo pueda recordar el privilegio de tener comunión con su Dios, con un Dios personal, con un Dios que se hizo cercano, porque el solo hecho de hacer tabernáculo con su pueblo es un acto de gracia, es un acto de favor con su pueblo. Y eso constantemente Dios se lo recordaba a su pueblo. Esa era la predicación del Evangelio que Dios le predicaba a su pueblo por medio de sus profetas. Recuerda, Israel, que yo te saqué de Egipto con mano poderosa. Recuerda, mi pueblo, cuando estés en la tierra prometida, no sea que se te olvide, cuando empieces a disfrutar de la leche, de la miel y de todo lo que va a haber ahí, no sea que se te olvide que yo te saqué y te llevé hacia ese lugar. No sea, Dios mismo se lo está diciendo, no sea que se te olvide que yo fui quien te dio todas esas cosas. Por eso el privilegio más grande que cualquier persona puede tener es estar cercano a Dios. Pero nadie puede estar cercano a Dios si Dios no se acercó a Él primero. Y esto está implícito en el Salmo, aunque no lo diga textualmente, pero la historia que hay detrás de todo este Salmo, toda la historia en el Antiguo Testamento muestra que Dios se acerca por su gracia, que Dios es el que toma la iniciativa. Nadie puede acercarse a Dios por sí mismo. Es bueno que usted se reúna en la iglesia y que usted venga a la iglesia a disfrutar y a recibir las bendiciones, pero lo mejor de venir a la iglesia es que Dios habite en este lugar. Amén. Y lo mejor que te puede pasar es que cuando tú vengas a la iglesia, Dios se acerque a tu vida. Sigue buscándole, si aún no le has encontrado. Sigue buscándole, sigue viniendo a la iglesia, si aún no le has conocido.
Porque Él puede tener misericordia de ti, abrir tus ojos y salvarte. Pero es una iniciativa de Él. Dios fue el que sacó a su pueblo de Israel. Dios fue el que le dio instrucciones precisas a Moisés de cómo hacer un tabernáculo. Dios fue el que quiso manifestar su presencia ahí donde estaba el arca en el tabernáculo. Dios fue el que le dijo a Moisés: ponlo en el medio del pueblo. Fue Dios. Dios fue el que guió a David para que hiciera esa tienda y para que el arca regresara a Israel, a Jerusalén. Fue Dios. Fue Dios el que hizo todas esas cosas. Ninguno de ellos, por su propia iniciativa, pudieron acercarse a Dios. Hay un pasaje muy conocido del profeta Isaías, capítulo 6, cuando Isaías se vio en la presencia de Dios, dijo: ay de mí, que soy hombre muerto. Porque Dios es santo. De hecho, cuando Dios se manifestó primeramente a su pueblo en el monte Sinaí, Israel le dijo a Moisés: no, habla tú con él. Nosotros no queremos hablar con él, no sea que muramos. No obstante, Dios siguió acercándose. ¿Cómo es posible? Y terminamos este primer versículo aquí. ¿Cómo es posible? Y el salmo es para que pensemos. Las preguntas de los salmos son para que meditemos primeramente en nuestra mente. ¿Cómo es posible que este Dios santo, que no habita donde hay maldad, haya decidido estar tan cerca de su pueblo? Es un privilegio muy grande. Por ser Dios quien es Él, es un privilegio muy grande que cualquier persona puede tener en este mundo. Mientras más tú leas la Biblia, mientras más tú ores, mientras más tú conozcas a tu Dios, mientras más tú escuches las predicaciones, mientras más lo conozcas, más vas a ver el privilegio. Amén. Más vas a disfrutar de tu Dios, porque vas a entender y te vas a hacer esta misma pregunta: ¿cómo es posible que yo pueda tener comunión con este Dios tan grande? Que habita en los lugares donde no hay maldad y haya decidido estar tan cerca de su pueblo. Pero eso también tiene grandes implicaciones. Y esto es otra parte del privilegio que vamos a ver. A partir del versículo 2, Dios le responde a David. David da la respuesta que le da Jehová. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo, Jehová? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Si entendemos que la iniciativa la toma Dios de la salvación, no debemos entender que para que Dios nos acepte como sus hijos, para que podamos tener entrada a la comunión con Dios, tenemos que ser de esta manera. Esto no es el sentido del Salmo. El Salmo da por hecho que David está invitando a los creyentes verdaderos, y lo vamos a ver ahora por qué. David está invitando a los creyentes verdaderos a tener comunión con Dios. A esos que Dios salvó, a esos que Dios rescató, a esos que Dios abrió sus ojos. Son los que están siendo invitados a estar cercanos con su Dios. Esto del versículo 2 es un resultado de ser cercanos a Dios, de que Dios se haya acercado. Esto es un resultado. Estas son características de alguien que es un verdadero hijo de Dios. Estas son características de alguien que tiene comunión cercana con su Dios. Alguien que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Pero debemos entender un poco más, y esto es un privilegio, y vamos a ver por qué. No hemos terminado todavía con los privilegios. Es un privilegio habitar con Dios, y es un privilegio habitar con Dios en integridad.
salmistas, desde el Salmo 1, estos creyentes del Antiguo Testamento, nosotros conocemos el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Practicar la ley de Jehová es un privilegio. Es un privilegio que es parte de habitar con Él. Porque cuando Dios decide acercarse a su pueblo desde el Antiguo Testamento, Él empieza a dar mandamientos, aún desde el Edén. Aún desde el Edén, donde Dios habitaba con Adán y Eva, hay mandamientos. Es necesario. Era necesario no solamente para Dios, sino para los que iban a estar cerca de Él, que caminaran en integridad. El propio Abraham, antes de darle la ley, le dice: anda delante de mí y sé perfecto, como yo soy perfecto. Es necesario, pero es un privilegio también, porque leímos en el Salmo 1, bienaventurado el varón que vive de esta manera. El propio David explica lo que es la integridad. Y vamos a dejar que él mismo nos lo diga en el Salmo 26. David dice: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Escuchen esto. David parado delante de Jehová. Conocemos quién era David. David era un pecador. Lo sabemos, ¿verdad? David era un pecador. Pero David se para delante de Jehová y le dice: júzgame, oh Jehová, porque en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Él le dice en el Salmo 26, versículo 2: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Pero notemos que en el versículo 2 dice: examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. No cualquier pensamiento. Notemos que David está diciendo mis íntimos pensamientos. Esos que están allí en lo más profundo. Y en el versículo 4 también dice: no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré en los que andaban simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos. ¿De qué va la integridad? La integridad, según el propio versículo 2, regresando al Salmo 15, dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Esa es la definición de integridad. David decía: examina mis más íntimos pensamientos, yo he andado en tu verdad. Y aquí en el Salmo 15, el salmista David está diciendo: hace justicia y habla verdad en su corazón. El que practica la justicia, el que obedece la ley de Jehová. Eso es lo que se refiere allí: hace justicia y habla verdad en su corazón, en lo más profundo. Entonces la integridad tiene que ver con una vida delante de Jehová, no delante de los hombres, delante de Jehová, delante de tu Dios, desde tu corazón hasta tus obras externas, caminando según su palabra. Es una obediencia interna y externa. Pero notemos que esta es la integridad. No es solamente una obediencia externa, visible, sino es una obediencia que sale del corazón, sale de los más íntimos pensamientos. Y esto es un privilegio, porque ¿acaso no es bueno vivir de esta manera? Lo que, desgraciadamente, aplicando un poco, trayendo acá a nuestros días, cuando comienzan a aparecer demandas, cuando comienzan a aparecer responsabilidades, cuando comienzan a aparecer cosas que tengo que obedecer, tristemente, muchas veces se nos convierte en una carga. Pero para ellos notemos que no era una carga.
para ellos era un privilegio. Debía ser un privilegio, porque bienaventurado el varón que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Era un privilegio. Porque no hay manera de disfrutar de la presencia de Dios que no sea obedeciendo su palabra. No hay manera. Nosotros podemos ver muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. No hay manera. Los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño no conforme a Dios le había dicho y perecieron. Moisés, conocemos el ejemplo también de Moisés, hombre fiel en la casa de Dios, actuó con soberbia cuando golpeó la roca en vez de hablarle y no entró a la tierra prometida. No que no se salvó, sino que no pudo ver la tierra prometida, disfrutarla, y la tuvo que ver desde arriba. No honró a Dios. Y así hay muchos ejemplos. El propio David, en este contexto del Salmo 15, traía el arca y la montó en una carreta con bueyes, y el arca iba a tropezar y Usa la fue a recoger y Usa murió instantáneamente. Y David dice más adelante, no, esta no es la manera de que va a traer el arca. La ley dice que los levitas deben cargar sobre las barras del arca. Aprendió la lección. Porque no hay manera de tener comunión con el Dios Santo que no sea por medio de la obediencia a su palabra. Entonces la obediencia a la palabra de Dios se convierte en un privilegio. Pero usted no puede tener comunión con este Dios si vive en desobediencia a la palabra de Dios. No es posible. Porque no ha sido posible a través de la historia, no ha sido posible para ningún hombre. Aún por los hombres fieles. Se convierte en un privilegio necesario para aquellos que tienen comunión cercana con Dios. Y el salmista es aún más específico a partir del versículo 3. Y habla, dice en el versículo 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Este es el tipo de integridad. Y yo estaba leyendo esto y yo decía, no es posible que él haya seleccionado exactamente estas cosas que vamos a ver ahora del versículo 3 al versículo 5 al azar. Porque eso no pasa nunca. El salmista no hizo una selección al azar, sino que si el contexto de este Salmo 15 era que el arca había sido traída nuevamente a Jerusalén, David estaba como especie de renovando la adoración, había problemas en el pueblo de Dios. Problemas de este tipo que él comienza a tratar. Y por eso él hace énfasis en este tipo de integridad específica. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y esto es parte de la ley. Esto estaba escrito en la ley. Pero simplemente el salmista está recordando la ley. Específicamente en las cosas que había problemas. Había problemas dentro del pueblo de Dios con la calumnia. Se estaban dañando al prójimo, y para ellos el prójimo es el hermano, porque era el que habitaba en comunidad de manera más cercana. Estaba habiendo problemas en el pueblo de Dios. Y la calumnia, sabemos lo que es. La calumnia tiene que ver mucho con el chisme. Tiene que ver mucho con hablar mentira de otro hermano, de otra persona. Y esto daña a los hermanos, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. No solamente que yo calumnio a otra persona, sino que no permito que otra persona me hable mal. En los dos sentidos. Porque tan malo es calumniar a alguien como escuchar una calumnia de otra persona y aceptarla. Y escucharla y oírla. Esto estaba pasando en el pueblo de Dios. Y él estaba recordando la ley. Esto estaba escrito en la ley.
en el Antiguo Testamento. Levíticos 19 es todo un acápite de su ley, donde habla de estas cosas. Pero cuando nosotros empezamos a leer en la ley cuando le fue dada a Israel y se le dio todas estas cosas de no calumniar, de no hacer estas cosas, en el primer versículo, en el versículo 1, podemos leer que Dios les dice: yo les estoy dando esto para que ustedes sean santos como yo soy santo. Y cada vez que le daba una ley, usted puede leer en Levítico 19, y le decía no calumniar a tu hermano, le decía atrás: yo soy el Señor. No hagas mal a ningún hermano tuyo, a ningún prójimo, yo soy el Señor. No solamente el hacer daño con la boca, con las palabras, con la lengua, sino también hay algo más que él toca. Quizás otro problema de ese momento también, el versículo 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. ¿Quién es ese vil? El impío, el vil, el malo. Este es el lenguaje de los salmos y de ahí del Antiguo Testamento. Pero ¿cómo que menospreciado? Yo leí aquí y decía: ¿cómo que menospreciado? ¿Cómo yo puedo menospreciar a alguien que no conoce a Dios? Pero para entender el menospreciado tenemos que entender el contraste. Dice: pero honra a los que temen a Jehová. Esto tiene que ver con la honra. No es un menosprecio de maltratar a nadie, no es un menosprecio de rechazar a nadie, pero tiene que ver con la honra. El contraste es que él honra ese que anda en integridad, que habita con Dios, que practica su palabra, honra a los que temen a Jehová. Y la honra, por supuesto que no es adorar a otro creyente. Tiene que ver con darle valor y con darle más valor a alguien que es creyente. Con escuchar más, con poner más atención. Mi andar, mi comunión tiene que ser más con los creyentes que con los que no son creyentes. Para yo evangelizar a un no creyente, yo no tengo que hacer las mismas cosas que él hace, porque entonces peco contra Dios. De hecho, ese no creyente necesita ver más cómo yo vivo con los demás creyentes. Porque si no, no hay obra de evangelismo. Y eso está pasando tristemente hoy, con el evangelismo que se ha querido adecuar tanto a los no creyentes, que es un evangelismo falso. Un evangelismo que profana al verdadero evangelio. El menospreciar aquí tiene que ver con que yo voy a hablarte de Jesús, yo voy a acercarme a ti, pero yo quiero que tú veas cómo yo vivo como hijo de Dios. Esa es mi intención, de acercarme al que menosprecia a Dios. Pero el vil y el menospreciado, el que no le importa a Dios, yo no puedo darle más valor que a un verdadero creyente. No puede ser. Porque eso no ha pasado nunca ni debe pasar, y las consecuencias negativas están en la propia Escritura. Santiago hace una demanda de esto a los creyentes en aquel tiempo que estaban en la dispersión, ya más acá en el Nuevo Testamento, y le dice a los creyentes de la dispersión: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Yo no puedo, como hijo de Dios, involucrarme tan íntimamente con los no creyentes y terminar haciendo y viviendo como ellos viven. No puede ser. Y de eso es lo que trata esta parte del versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Mi honra, mi atención, mi mayor inversión no es para el evangelismo, hermano. Aprendamos eso.
El evangelismo es parte de lo que nosotros hacemos, pero no es lo más importante. Porque aún los que están siendo evangelizados necesitan ver la iglesia. Necesitan ver la vida en santidad. Si no, ¿cómo van a creer? Si no ven algo diferente al mundo, si no ven tu vida de santidad, si no ven tu vida de integridad, si no ven a ese Dios que no ven visiblemente, pero que lo ven a través de ti, ¿cómo van a creer? No hay forma. Única y exclusivamente por la gracia de Dios. Esto es lo segundo que trata este problema. Y ya lo vimos en el Salmo 1. David desde el Salmo 1 dice: yo no me he sentado en sillas de escarnecedores, en aquellos que se burlan con Dios. Yo no he andado en consejo de malos, yo no he estado en camino de pecadores, yo no me he reunido con ellos. Porque sería una ofensa contra Dios. Pero en el versículo 4 hay un tercer elemento que el salmista trata. Dice que el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Con qué tiene que ver esto? Te lo ilustro de esta manera. Cuando usted da su palabra a alguna persona, cuando usted le dice a una persona, espérame en tal lugar a tal hora, y usted no puede cumplir, usted tiene que hacer un sacrificio. Aún como dice aquí en el versículo 3, aún en daño suyo. Porque usted dio su palabra. Eso es lo que significa el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y si a usted le es imposible cumplir con su palabra, lo menos que podemos hacer es llamar a la persona. Mira, hermano, me es imposible, perdóname, yo quedé contigo, no pude. Pero qué triste es, hermano. Y esto tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Esto es un problema de la ética dentro de los creyentes, dentro del pueblo de Dios, que quieren el bien de los demás. Si yo quiero el bien de los demás, yo tengo que tener un compromiso con los demás. Yo no puedo decir que yo quiero comunión con Dios si yo le hago el mal a los demás. Ya lo dijimos, eso es completamente ilógico, porque Dios es la norma de todo el bien. Y es un privilegio estar con Él, porque estando con Dios, teniendo comunión con Él, siendo su hijo, yo puedo practicar el bien. Él me habilitó para eso. Pero yo tengo que esforzarme también. Y tristemente, aún en nuestro contexto hoy, hay veces que el contexto nos amolda más que la propia palabra de Dios. Y el contexto no es el que debe amoldar nuestras vidas. Nosotros debemos amoldar el contexto con la palabra de Dios. Pero el contexto es que nos es imposible, que no hay transporte, que no hay aquello, que no podemos, que esto, que lo otro, que aquello, que. Y vivimos desordenadamente. Y decimos que somos pueblo de Dios, que somos hijos de Dios. Y déjame decirte que muchas veces no disfrutamos de este privilegio, porque estamos viviendo prácticamente en muchas áreas igual que como viven los que no conocen a Dios. Por eso no lo estamos disfrutando. Por eso no podemos entender el privilegio. Pero el privilegio está precisamente en que el vivir con Dios cada vez más, por las oraciones, por como decía ahorita, entender más la palabra de Dios, eso va moldeando mi alma, mi corazón, y me va cambiando y me va haciendo una persona de bien hacia los demás. Pero en el texto dice, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Pero con eso tiene que ver, con un compromiso. Si usted está comprometido con este Dios, con el Dios verdadero, con el Dios del bien, usted tiene que estar comprometido con hacer el bien. Amén. Eso es incongruente. Usted va a 1 de Juan capítulo 4 y dice claramente que no es posible decir que alguien ha conocido a Dios
y no ama a su hermano que está a su lado? ¿Cómo dice que ama a Dios si el hermano que está a su lado no le ama? Eso no puede ser. Por eso no hay disfrute, por eso no se ve el privilegio. Muchas veces, y tiene que ver con el compromiso, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, compromiso con el bien, con hacer el bien a otro. Tiene que haber sacrificio, tiene que haber sacrificio por mi hermano, tiene que haber sacrificio por mi hermana. Amados los unos a los otros como yo os he amado, dijo el Señor. Como yo os he amado. ¿Cómo nos amó el Señor? ¿Qué dio el Señor por nosotros? Su vida. Pero termina con un cuarto problema que él trata. Dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Parte de hacer el bien a los demás no solamente es no entrar en calumnia, no solamente tiene que ver con honrar a nuestros hermanos en la fe, no solamente tiene que ver con hacer sacrificio por mi hermana, por mi hermano, sino también hacer el bien tiene que ver con usar las posesiones que Dios me ha dado para el bien de mis hermanos. Y es inadmisible lo que dice el versículo 5, ayudar a mi hermano y cobrarle un interés, que es lo que significa usura. Y en aquel contexto eran hermanos pobres, los que vivían en el pueblo que eran pobres, que eran los que necesitaban un préstamo de dinero. Dios prohibió en la ley cobrarle un interés a esos hermanos, porque usura tiene que ver con morder. Esa es una palabra que entendemos en nuestro idioma cubano, morder al otro. Darle una mordidita al otro. No, hermano, el problema es que la vida está muy cara, las cosas están muy caras, hay mucha escasez, yo tengo que vivir. Sobre todo aquellos hermanos que padecen necesidad. ¿A qué iba a venir un prójimo, un hermano, a pedir un préstamo? ¿A qué? Puede que sea alguien que está mintiendo, pero generalmente es alguien que está necesitado. ¿Cómo yo, siendo tu hermano, siendo tu hermana, me voy a aprovechar de tu necesidad? Pero además también la segunda parte tiene que ver relacionada con esto, dice, ni contra el inocente admitió cohecho. El cohecho es un soborno. Y en aquel tiempo, cuando sucedía algo, estas personas iban ante los jueces del pueblo, ante el rey, y si la otra persona había hecho mal, pero sobornaba al otro y el otro aceptaba el soborno, al final salía dañado. El que salía como víctima salía dañado, porque es contra esa persona. Es una mentira con soborno contra esa persona. ¿Y eso? Tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy también. Y el cohecho tiene mucho que ver también con hacernos lo de la vista gorda. Porque hay veces que no directamente viene un hermano o alguien, una persona del mundo y me dice, oye, no, aquí pasó esto, pero ya, tranquilo, pasa por la casa que te voy a resolver no sé qué. De manera indirecta. Entonces esa persona que está siendo dañada, yo no la ayudo. Y me hago de la vista gorda. Son 4 problemas que estaban afectando el pueblo de Dios en aquel momento y que muy probablemente en algún momento la iglesia pueda ser afectada por estas cosas. Pero es un privilegio para el que habita con Jehová vivir en integridad de esta manera. Y a mí me llamaba mucho la atención que cuando usted empieza a leer el Salmo 15, parece ser que va a hablar de rituales de purificación, como leímos en el otro Salmo,
el limpio de manos y puro de corazón. Pero no, este salmo no habla de ningún ritual externo. Este salmo habla de cómo debe vivir alguien que dice que tiene comunión con Jehová. Y esto es algo que vemos en toda la Escritura. Y algo que los profetas demandaron del pueblo. Porque el pueblo de Israel tristemente pecó en muchas ocasiones y hacía sacrificios, holocaustos, pero esos sacrificios y esos holocaustos no eran de corazón. Eran rituales externos, porque al final hacían el ritual y terminaban el ritual y salían de allí y vivían como bien les parecía. Los profetas estuvieron reclamando eso porque Dios aborrecía y aborrece los rituales externos y una vida desordenada también, junto con los rituales externos. No hace nada un creyente con adorar a Dios con la iglesia y terminado el domingo, de lunes a sábado, vivir como bien le parece. Dios aborrece ese tipo de vida y por eso lo está tratando aquí en el Salmo 15. Dios aborrece eso. El salmista David en el Salmo 51 dijo: el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Ese es el sacrificio que Dios quiere. La vida sincera delante de Dios, la vida en integridad delante de Dios, eso es lo que Dios quiere y eso es lo que tú y yo tenemos que ver como privilegio delante de Dios. Porque no es un privilegio, y lo vamos a ver ahora al final, ¿por qué? Vamos a entender al final por qué todo esto. No es un privilegio delante de Dios hacer algún ritual externo, adorarlo externamente y vivir desordenadamente, vivir en pecado. Eso no es un privilegio, eso es un peligro. Eso es un peligro porque Dios aborrece eso. Y lo que viene a ser un privilegio de habitar con Dios se convierte en un peligro. Miqueas, Malaquías, todos esos profetas terminan diciéndole a Israel directamente: oh Israel, tú andas con la mujer del otro, tú haces esto, tú haces aquello, no me ofrezcas más sacrificios, no más rituales externos. El propio Señor Jesucristo le habló a los fariseos y le dijo: ustedes son sepulcros blanqueados. El propio Jesús citó al profeta Isaías y le dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuidado, el privilegio no se convierta en un peligro. Porque en Apocalipsis el Señor le dice a la iglesia de Éfeso: has dejado mi primer amor, y si no te arrepientes, voy a quitar mi estrella, el Espíritu Santo, de ti. Y no era que iban a perder la salvación, era que iban a dejar de ser la iglesia. Ellos eran. Se iba a disolver la iglesia. Por eso quise hacer este paréntesis, porque para nosotros disfrutar de este privilegio tenemos que disfrutar de la palabra de Dios. No hay otra manera, hermano. No hay otra manera de disfrutar de nuestro Señor que no sea por medio de su ley, por medio de su verdad, por medio de su palabra. Eso aún no ha sido anulado ni en el Nuevo Testamento. Y termina el capítulo 5, el versículo 5. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El que hace estas cosas, ahí está tu seguridad, ahí está tu privilegio, ahí está tu bendición. Tú vives con Dios, tú vives de esta manera, obedeciendo su palabra, y hay una esperanza eterna para ti. No resbalarás jamás. Ahora, ¿qué es lo que es resbalar jamás? Porque es importante que no confundamos los términos. ¿Y con qué tiene que ver esta frase de no resbalar jamás? Hermanos,
Esto es otra frase de los salmos. Otra frase de los salmos. Por ejemplo, en el Salmo 37, versículo 31, nosotros podemos leer, Salmo 37, versículo 31. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Pero en el Salmo 62, versículos 2 y 6, podemos entender mucho mejor. Salmo 62, versículos 2 y 6 dice: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Ahí entendemos mejor. Él es mi roca, Él es mi salvación, Él es mi refugio, en Él estoy seguro, no resbalaré. Y en el versículo 6 dice: Él solamente es mi roca, es mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. ¿Con qué tiene que ver el no resbalar? No estar inseguro. Estar seguro para siempre. ¿Seguro por qué? Porque estamos hablando en el Salmo 15 de estar bajo el favor de Dios, bajo la protección de Dios. ¿Cuál es el mayor privilegio? El privilegio más grande que tú puedes tener como persona. Esas palabras fueron para Josué también. Josué 1.9, algo que conocemos mucho. Josué 1.9, Josué, si tú quieres tener éxito en la tarea, no te apartes de esta ley, medita en ella de día y de noche. Y todo lo que hagas prosperará. Tú tienes la bendición de Dios si tú vives con Dios obedeciendo su palabra. No está separado este privilegio, no puede separarse. Tristemente hay muchas personas que creen que tienen la bendición de Dios y que dicen: Dios te bendiga, Dios me está bendiciendo, pero no viven obedeciendo su palabra. Esto es falso. Tú no tienes la bendición de Dios. Los que tienen la bendición de Dios disfrutan de su palabra, disfrutan de su compañía, disfrutan de su ley, se deleitan en ella de día y de noche. Porque esa es la comunión que nosotros tenemos con nuestro Dios. Disfrutar de su palabra. Ese es el privilegio de convivir con Él, de relacionarme con Él. ¿Cómo tú te relacionas con Él? ¿Cómo yo me relaciono con Él? Por medio de su palabra. Principalmente. Aún nuestras oraciones tienen que ser guiadas por su palabra. Nadie puede sentirse seguro diciendo que está bendecido por Dios y vive como bien le parece. Eso es una seguridad diabólica. Eso es una seguridad falsa. O como dice en 1 de Timoteo capítulo 4, eso es doctrina de demonios. No piense que solamente los demonios se manifiestan sobre el cuerpo de una persona y la persona pataleando. Satanás es sutil y se viste como ángel de luz. Y en muchos púlpitos, tristemente, Satanás tiene sus falsos maestros. ¿Por qué? Porque no están siendo fieles a la palabra de Dios. Sencillo. No están siendo fieles a la palabra. Todos aquellos que dicen que tienen la bendición de Dios y no son fieles a la ley y a la palabra de Dios, y dicen que están seguros, van muy seguros hacia el infierno. Eso es una falsa seguridad. Pero para aquellos que dicen que habitan con Dios y que disfrutan su palabra y que están siendo fieles y luchando, porque no es de una manera perfecta, no lo vamos a lograr en esta vida. Pero eso no se puede convertir en un pretexto. Usted tiene que crecer como creyente. Usted tiene que cada vez más crecer en conocimiento, en práctica de la palabra de Dios. Y esa es la manera en que tú tienes la bendición de Dios. No porque tu obediencia te garantiza esa seguridad. Ya eso lo vimos. Dios te escogió
como hijo, como hija de Él, para que tuvieras comunión con Él por su gracia, por su favor. Y te dio su palabra, para que por medio de esa palabra tú pudieras tener comunión con Él. Ese es el beneficio más grande que tú puedes tener, no lo desprecies. Lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Léela. Esa es tu comunión con tu Dios. Escucha las predicaciones del Evangelio, de la palabra de Dios, la predicación fiel. Mis hermanos, el privilegio más grande que cualquier persona pueda tener es este. Podemos comprender que el privilegio de vivir con el Señor bajo su cuidado y protección es para aquellos que, como resultado de la salvación, viven en integridad según su palabra. Porque estaremos seguros con Él para siempre, en esta vida y en la venidera. Amén. Eso es lo mejor que te puede pasar en tu vida. Y la buena noticia para ellos era ir al tabernáculo, porque Dios estaba allí, en la presencia de Él, allí en el tabernáculo. Pero hoy nosotros no tenemos que ir al tabernáculo. Jesús tabernaculizó, y eso es lo que significa la palabra, como dice en Juan capítulo 1. Vivió, se encarnó y vivió en este mundo. Se hizo tabernáculo, habitó entre nosotros, dice el capítulo 1 de Juan. Y ahora, en este tiempo en el que estamos precisamente, el Espíritu Santo mora en la iglesia. La iglesia es el templo de Dios, no el lugar, la reunión de los creyentes. La reunión de los creyentes es ahora el templo de Dios. 2 Corintios 6:16 dice que somos templo de Dios como iglesia. Tú de manera individual eres templo de Dios, el Espíritu Santo mora en ti. Y dice en 1 Timoteo 3, capítulo 15, que somos casa de Dios. Columna y baluarte de la verdad, casa de Dios, donde Dios habita por medio de su Espíritu Santo. Ahora, en este tiempo, no tenemos que ir al tabernáculo. Cuando estamos reunidos en este lugar, la presencia de Dios hoy ha estado con nosotros y está con nosotros en este minuto, en este momento. Amén. Dios está aquí. ¿Qué es lo más grande que tú tienes cuando vas a la iglesia? Lo más grande, tú tienes muchas cosas buenas. Tú eres edificado de muchas maneras, pero ¿qué es lo más grande que tú tienes? Que vas a tener un encuentro personal con Dios allí en la iglesia, en la reunión de los creyentes. Eso es lo más grande. Ese es el privilegio más grande que tú puedes tener. La buena noticia para ti que eres creyente es que cuando te reúnes con la iglesia eres templo y que tú mismo eres templo del Espíritu Santo. Tú mismo eres casa de Dios, tú mismo eres tabernáculo de Dios. Tú no tienes que ir al tabernáculo, aquel antiguo, a buscar a Dios. Tú tienes que ir a la iglesia, donde se reúne la iglesia. Ahí es donde tienes que ir, donde la iglesia está reunida, porque Dios está allí. Dios habita aquí entre nosotros. Lo dice su palabra. Y en 1 Timoteo, el texto que cité ahorita, en 1 Timoteo, quiero leértelo porque es algo que quiero que escuches. 1 Timoteo, capítulo 3, le dice Pablo a Timoteo: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Escuchen las palabras de Pablo a Timoteo. ¿Cómo debes conducirte, Timoteo? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le dice a Timoteo: yo quiero que tú sepas cómo tú debes vivir en la iglesia, cómo tú debes conducirte, y le da instrucciones de cómo deben vivir las mujeres, los hombres, los líderes. Ahí están en 1 Timoteo. Pablo está preocupado por cómo tú debes conducirte en la iglesia, cómo tú debes vivir en la iglesia. Y esto tiene que ver con el Salmo 15.
Porque esto es una preocupación de Dios mismo. Que los que habitan con Él, que los que viven con Él, sean obedientes y fieles a su palabra. No tenemos que inventar nada, no tenemos que inventar la iglesia. Tenemos que ser fieles a Dios. Tenemos que caminar en integridad, tenemos que vivir en obediencia a su palabra. Y eso es lo que hace que disfrutemos de Dios. Mis hermanos, para ir terminando, quiero que apliquemos esto a nosotros hoy. Porque eso tiene gran valor. En primer lugar, si tú eres un hijo o una hija de Dios, no vivas de espalda a la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. Porque tú tienes el privilegio, si tú eres un hijo o una hija de Dios, tú tienes el privilegio de tener comunión con Dios por medio de su palabra. Disfruta la comunión con tu Dios por medio de su palabra. Y si tú aún no has conocido a Dios, si tú aún no eres un hijo o una hija de Dios, quiero decirte que sigue viniendo a la iglesia. Dios está en este lugar. Sigue acercándote a personas creyentes. Ellos son templo de Dios. Porque tú vas a ver, si tú no eres creyente, tú vas a ver a Dios por medio de la vida de la iglesia, por medio de la vida de los verdaderos creyentes. Si tú no eres creyente, tú vas a ver a Dios de esta manera. Dios se te va a hacer real y tú vas a poder disfrutar del privilegio de tener comunión con Dios. Si Dios tiene gracia, si tú te arrepientes y confiesas tus pecados, tú puedes ser parte de ese pueblo. Ese pueblo que fuimos salvados por la gracia, por el favor de Dios manifestado en Jesucristo, dando su vida y su sangre por cada uno de nosotros. Para mí esto es un gran privilegio. Yo iba a la iglesia desde niño, desde muy pequeño, y muchos hermanos me predicaron. Y muchas veces escuché la predicación en mi casa. Provengo de una familia cristiana, pero yo estaba endurecido contra Dios. ¿Usted sabe cuántas veces yo vi la Biblia allí en la mesa de la cocina de mi casa? ¿Usted sabe cuántas veces yo leí Proverbios? Pero Dios no me había salvado. Para mí esto era un libro como la Ilíada de Homero. Esa era mi condición, triste. Y mi abuela me sentaba y me leía, y me leía, y me leía. Pero yo vi en ella, escuche esto, yo vi en ella alguien que era fiel a Dios. Aunque yo no conocía a Dios, yo no podía decir ella no era fiel a Dios. Y el testimonio de su vida impactó de tal manera mi vida que cuando yo vine a abrir los ojos, cuando Dios obró en mi corazón, que yo creí, yo empecé a entender el privilegio tan grande que era ser parte del pueblo de Dios. Si algo he disfrutado yo en mi vida es ser parte del pueblo de Dios. Porque yo estaba ciego, yo estaba de espalda a Dios, yo no quería saber de Él. Pero un buen día Él abrió los ojos de mi corazón y yo le conocí. Y ahora estoy gozoso por ser parte de la iglesia, por ser parte del pueblo de Dios. Y voy a servirle con lo que Dios me ha dado, le voy a servir porque estoy disfrutando el privilegio tan grande de ser un hijo del Altísimo. De ser un hijo parte junto con ustedes de la iglesia. Disfruta del privilegio tan grande que Dios te ha dado. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por tu verdad. Tu verdad que nos muestra el privilegio tan grande que tú nos has dado de ser parte
de tu pueblo, de ser parte, de tener comunión íntima contigo, con el Dios Santo. Únicamente podemos entender esto porque tú eres misericordioso, porque tú eres bueno, porque tú has querido bendecirnos con tu presencia en nuestras vidas, con tu presencia en nuestras iglesias, Señor. Yo te pido que tú sigas obrando, Señor. Que tú sigas obrando en este lugar, que tú sigas edificando tu iglesia en que se reúne en este lugar a mis hermanos, Señor, con tu verdad, con tu palabra. Y que tú levantes en esta iglesia un pueblo fiel, un pueblo que quiere vivir conforme a tu palabra, conforme a tu verdad, no conforme a los patrones de este mundo. Un pueblo que disfrute sobre todas las cosas de tu presencia. Oh Padre, obra así también en mi vida y en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.